Hay conversaciones que no solamente se tocan en un escenario, se tocan también después de que se abre el telón, tomando un café, parchando con los amigos. Esto es Sístole, el espacio para hablar con las personas que hacen posibles las artes vivas en la ciudad. Y hoy con teatro musical. Compañeros, bienvenidos. Hola, ¿Cómo hola. están? Hola. Andrés, Camilo, Mateo, un gusto tenerlos en este espacio. Y bueno, empecemos de una vez. ¿Qué es el teatro musical y qué lo diferencia de las otras formas de hacer teatro? Pero antes de que empieces, Ujú. me gustaría conocer un poquito más de ustedes. Obviamente, pues no contar toda la hoja de vida, que es un poco amplia, Claro que pero sí. sí ustedes a qué se dedican en este momento. Y pues tengo entendido que son dos escuelas, ¿cierto?, de teatro musical, que nos cuenten un poquito de las escuelas y pues Andrés también como todo el proceso que viene haciendo desde la producción Así musical. es. Las miradas de Camilo y yo. Bueno, hola, soy Mateo Jiménez, soy licenciado en música de la Universidad de Antioquia y llevo ya aproximadamente 9 años dedicado al teatro musical desde el área de la educación al teatro musical y la composición musical para teatro musical y obras de teatro también. ¿Y en qué escuela estás? Estoy representando, vengo en cabeza de Neverland. Ok. Bueno, yo soy Camilo Saldarriaga Henao, soy actor egresado de la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro, soy cantante lírico egresado de AFIT y pues vengo representando el taller de teatro musical de Pequeño Teatro que fundé hace 11 años allá mismo en la sede de Pequeño Teatro y en el cual pues soy profe y director desde entonces. Súper. Ok, yo soy, ingeniero de sonido, egresado de la Universidad de San Buenaventura. Hace poquito también me gradué como especialista en gestión cultural. Yo vengo, pues, digamos que en la parte, pues, yo me dedico, pues, a producir música. Yo soy productor musical, me dedico, pues, a producir artistas. Pero pues vengo desde hace rato también trabajando con teatro musical, un montón, digamos, en la parte de ingeniería de sonido en vivo, ¿cierto? De refuerzo sonoro, ingeniería de sonido en vivo y también en la parte de diseño sonoro. Entonces vengo acompañando pues esas dos partes, trabajo con varias pues, escuelas y con varios pues como proyectos de la ciudad, entre ellos Neverland, Pequeño Teatro, he trabajado con Teatro Musical de Colombia, he trabajado con varios... digamos con varias escuelas y con varias producciones, entonces como que soy un poquito transversal pues como en ese aspecto desde la parte técnica y artística. Ahora Sonido en sí, vivo. lo que Juan, Ahora sí. ahora sí la pregunta. Sí, pues como, ¿qué es el teatro musical y en qué se diferencia de las otras formas de hacer teatro? Pues como el teatro que conocemos también en la ciudad, porque siento también pues como estudiante de teatro que apenas en estos últimos tiempos es que vengo conociendo el teatro musical, entonces ¿en qué se diferencia? ¿Cómo ha sido pues como todo ese proceso también? ¿Y qué es como tal? Esa definición pues, no la va a dar perfectamente Camilo Camilo Saldarriaga. Camilo tiene una gran definición Él de es teatro musical. el indicado para eso. No, pero es que, digamos, el inicio de la definición es sencillo, después se puede poner pues, como más complejo profundizando. Pero básicamente, una obra de teatro musical es una puesta en escena en la que la música es indispensable para que la historia se cuente. Sí. Entonces, por ejemplo, un ballet, eso entraría dentro de, no solo dentro de la danza, sino dentro del teatro musical, porque no se puede hacer sin la música que cuente la historia. La ópera es teatro musical, el cabaret, el vodevil, lo que conocemos como teatro musical tradicionalmente, que es más Broadway, como el West End, todo eso es teatro musical. Entonces, técnicamente es una puesta en escena en la que la música es indispensable para que la historia se cuente. Que si uno quita la música, ya la historia no funciona. Eso técnicamente. Sí. Ahora sí. En la vida Muchas real. gracias. Sí, realmente desde mi parte, pues como educador también entiendo y entendemos el teatro musical como una interdisciplina. Evidentemente en este siglo XXI ya el teatro musical no es solo cantar, bailar, actuar. Pues eso es lo que hace el intérprete en esencia superflua o digámoslo así como directa. Pero realmente el teatro musical
tiene también como inherente una disciplina de vestuario, una disciplina de luminotecnia, una disciplina de ingeniería de sonido, o sea, un montón de cosas que cada una hacen parte. Entonces, un actor lo podemos tener, pero el actor también está soportado por un montón de personas, entonces el teatro musical también lo debemos entender como esa interdisciplina que ya es una sola disciplina, pero que abarca un montón en sí misma. Y eso lo puedo decir también. Yo creo que como que si alguien pues como que tiene el lenguaje del teatro como para que lo vea muy claro pues digamos que el teatro como naturalmente como que utiliza el recurso de la música para ciertas cosas, ¿cierto? De manera pues digamos dentro de la historia, ¿no? ¿Cierto? Extradiegética y demás, pero digamos que el teatro musical precisamente como que ya no es solamente como un recurso que tiene, sino que realmente es como un elemento narrativo muy fuerte, ¿cierto? Tan fuerte que, pues digamos, si uno ve pues uno ve como la estructura de una obra de teatro musical, pues hay momentos de la música específicos, que eso pues digamos que no, desde el teatro pues no se piensa eso, ¿cierto? O sea, hay pues canciones productoras, ¿cierto? Canciones pues como que... Como momentos que no pueden como momentos, faltar en exacto. una obra. O sea, se genera pues una estructura a partir de la música. ¿Cuáles son esos momentos que no pueden faltar? O sea, como que uno siempre, cuando piensa, digamos, hay un inicio, hay un desarrollo, hay un final, pero ¿cuáles son esos momentos en el teatro musical que tú dices, sin esto no puede funcionar, o funcionaría un poco ahí? Pues mira, lo que pasa es que el teatro musical, digamos, pues todas las definiciones que estamos diciendo estamos como yendo a la concepción clásica del teatro musical, ¿sí o no? Sí. Okay. Pues Broadway, Rey León, todas las cosas que Disney, son como... pues, Exacto. o sea, uno dice teatro musical y uno de una se remite a Disney. Por supuesto. Entonces, lo que vamos a decir, obviamente que seguramente alguien nos va a ver que sepa un poco más, va a decir, ay, pero entonces solo van a hablar de verdad. No, estoy aclarando que vamos a tomar esto como ejemplo. Sí, estamos empezando apenas Exacto. en la conversación. Entonces, hay unos números importantes. Andy mencionó un número que se llama número productor. Okay. Se llama número productor básicamente a un momento de la obra en el que cuando uno ve como más show y espectáculo, que salen todos los bailarines, que canta aquí un solista, canta otro, después hay un dueto, hay una coreografía en la mitad, hay una estructura, hay un baile. Esos números grandes son los números productores. Okay. Por poner un ejemplo, en el musical Aladdin, la canción del genio, ¿sí? De Un amigo fiel en mí. Esa canción es un número productor porque dura en el musical, no en la película, dura en el musical como 8 minutos y eso es baile, canto, coreografías de muchos géneros, etcétera. Otro de los momentos que nunca puede faltar para no monopolizar es duro, es una pregunta interesante porque depende, si pues como con las gafas que estemos mirando, porque si tenemos un teatro musical de pequeño formato, normalmente un número productor casi no hay, porque de pequeño formato son 5 personas que estén cantando, que estén bailando, que estén actuando. Puede que haya un número productor, pero puede que no. Realmente yo creo que los números que no pueden faltar, o lo que no puede faltar si hablamos desde la música, desde mi área, pues que es la música, es esos momentos importantes en la historia del personaje o en la historia de las situaciones también, porque muchas obras de teatro no necesariamente cuentan historias de un personaje, sino de situaciones, de dinámicas sociales. Entonces creo que es eso, es como que la canción realmente alimenta eso que se quiere contar en un momento importante como tal de la historia, sea un conflicto, como también sea entregar un dato puntual al público. Eso no puede faltar. O sea, basándome en lo que está diciendo Teo, si tomamos como ya el teatro musical en distintos formatos, hay un tipo de canción o de número musical que casi que no falta en ningún formato, que es la canción del protagonista, ¿cierto? Sí. El protagonista técnicamente se define como el personaje que quiere cambiar el statu quo que hay, ¿cierto? Entonces el que quiere hacer algo diferente con lo que hay alrededor, bueno, lo que sea. Esa canción se suele llamar en inglés como el I wish o I want, es como la canción de yo deseo esto, la canción en la que el personaje dice, a esto vine a la historia, ¿cierto? Este es mi momento de ir como por mi propio camino, como lo que se llama pues como el viaje del héroe y así. Entonces ese también, el I Want. En Broadway hay un número que se llama el número de las 11 y 11,
que es un número musical muy emotivo, muy emocional, que deja al público como muy febril, porque es un número casi siempre de solista, que es como la canción más poderosa del segundo acto, y se le llama así, se le conoce como 11 y 11, es porque casualmente en varias de las obras ese número más o menos daba a las 11 y 11 de la noche, porque entraban a Ok. las 8 de la noche, 8 y media a la Y función. hacen un receso y Ajá. vuelven, entonces... Y como a las 11 y Producciones alguito, largas. Ajá. había ese número de música, Y- por eso le llama 11 y 11. Sí, O sea, no tienen nada que ver con lo mágico del No, 11-11. para nada. No. Pero es una Pero gran sí- Pues si ya van a... coincidencia. No. No, sí, llegó un momento en que se utilizó, ya fue para, porque como era tan tarde, entonces estaba leyendo estos días, como que el público ya Cansadito. mamado, Sí, cansado, claro. entonces como algo que Un los espectáculo volviera a grande. activar y a Y a atrapar. conectar. Ujú. Entonces, Yo creo que para complementar eso, una cosa que es importante es, obviamente como en cualquier arte, pues no es como que uno no pueda romper estructuras, pues, sino es como que eso Sí. tenga que pasar. total. Pero mira que es una cosa tan sencilla como, venga, es que yo voy a presentar el artista, el deseo del artista por medio de música, ¿cierto? O sea, eso es como que yo voy a utilizar la música de entrada para contar la historia, ¿cierto? Eso digamos que lo diferencia de la forma en la que utilizan el recurso de, digamos, otras formas de teatro. Eso es pues como lo que podemos entender. Más allá de decirnos, el teatro musical tiene esta y esta estructura, es como que venga, de entrada yo pienso en teatro musical y pienso, listo, yo voy a contar con música, ¿cierto? Como elemento protagonista. Bien, ahí aparecieron varias cosas, digamos, el tema de formatos, porque uno piensa teatro musical y uno siempre piensa el Pablo Tobón, pues aquí en Medellín, en el Pablo Tobón, en el Metropolitano, ¿cierto? Y que incluso con Andrés hablábamos en estos días como no hay una forma o un formato para salas de mediano o pequeño formato. ¿Qué están haciendo ustedes o qué formatos hacen ustedes que se pueda, digamos, empezar a circular en estos espacios que también en la ciudad son más de 40 espacios, salas, que también sería muy potente empezar como a ver este tipo de teatro Esa en adaptabilidad. estas Me salas? encanta la pregunta. Me gusta la pregunta es porque justo Cami sabe y Andrés también conoce que en mi tarea como ese autodescubrimiento como compositor de teatro musical, yo he tirado la bomba a varios dramaturgos, como, hey, quiero hacer teatro musical de pequeño formato porque siento que se puede mover mucho en Medellín. Y estoy esperando a que algún dramaturgo me llegue. copie. Porque Vamos a justamente, lanzarla. sí, porque todavía o sea, está muy reducido. O sea, yo creo que a nivel de ciudad podría rescatar mucho teatro musical de Colombia, que ellos hacen pequeño formato. Pero todavía está más bien, pues como que está todavía caminando de a poquito ese nacimiento de pequeños formatos de teatro musical. Lo que a veces pasa es que las producciones grandes reducen justamente y llevan a los protagonistas o los personajes principales y hacen pequeño formato. Okay. Sí. Ese es mi Cami. aporte. Pues yo creo que lo que pasa es que hay que dar un poquito como el contexto también de cómo estamos, pues lo que está pasando como en la ciudad ahorita, como para entender por qué pasa eso y cuál es como el área de oportunidad ahí, ¿cierto? Pues digamos que tradicionalmente, claro, cuando hablamos de teatro musical, los que conocen y los que tienen alguna referencia, pues piensan en gran formato, grandes espectáculos y demás. Digamos que también eso es un poco como ese espectáculo tan grande, un poco también es como lo que ha enamorado a mucha gente pues del teatro. Yo creo que también ha pasado eso. Pero entonces, hoy en Medellín, ¿qué pasa? Y yo creo que por eso es como tan interesante, y yo lo hablaba con Cata estos días. Acá hoy en la ciudad, pues digamos que la escena está joven, ¿cierto? O sea, hoy lo que tenemos en la ciudad son, pues digamos que empezaron a haber academias de teatro musical que empezaron pues como a generar pues, la conversación y la formación, ¿cierto? Esas academias pues lo que están buscando hacer, claro, las academias como están en procesos de formación pues a la larga como que para evidenciar los procesos hacen muestras académicas. Las muestras académicas naturalmente son obras de teatro musical que pues digamos que obviamente es una reducción pues como a obras grandes, pero tienden igual a ser como un poco ambiciosas pues en términos de producción. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente cuando ya hablamos no a nivel académico, sino ya a nivel pues como de pues, industrial o de producciones pues como en general,
pues digamos que eso, todavía hay un tema acá como de que necesitamos formar el público, necesitamos que la gente conozca el teatro musical, ¿cierto? Y pues hacer una apuesta muy grande, pues es una cosa riesgosa, ¿cierto? Muy. Hacer una apuesta pues de producción tan grande, es muy costoso, ¿cierto? Muchos actores, muchos recursos de producción, al pues necesitar obviamente un teatro adecuado para el teatro musical. Puede o no, pero es común, por ejemplo, que vaya con música en vivo también. Te imaginen una banda en vivo. En Que un yo creo que ese foso, es el ojalá, plus, pues o como en que uno un siempre escenario. espera que haya música en vivo. Claro, pues estamos hablando de que el recurso es la música, ¿sí o no? Y también, pues, normalmente un montón de, pues, obviamente, actores y ensamble. Entonces, pues, digamos que hacer una apuesta en un espacio donde todavía no hay como tanta gente que conozca la escena y demás, pues, digamos que es arriesgado, entonces estamos como en ese punto. Y resulta que acá tampoco tenemos tantas salas adecuadas para eso, ¿cierto? En Medellín no tenemos salas adecuadas para teatro musical, pues porque no, digamos que no hemos tenido esa cultura. Entonces esa conversación yo la he tenido acá con Cami y con Mateo, y es como, venga, pues acá tenemos varias salas, y es como que ese mismo tema, como que es que el teatro musical no tiene que ser así no tiene que ser súper grande, no, podemos generar otros formatos, hay un área de oportunidad ahí en donde podamos empezar a generar una rotación digamos, del género, y que se conozca y que empiece a haber esa formación también de públicos y que empiecen a enamorarse de eso y que podamos llegar allá, porque llegar de han habido algunas producciones a nivel profesional acá, ¿cierto? Realmente diría yo que contaditas, pero sí han habido pues como algunas apuestas, algunas traídas de Bogotá tiene un poco más, tiene una escena un poquito más fuerte en el asunto, pero entonces digamos que yo creo que eso que estamos hablando acá va a ser como una reacción natural a la escena. O sea, uno siempre a la larga tiene que escalar las vainas digamos, como al contexto de uno. Y en este momento el contexto es que en Medellín no tenemos salas tan adecuadas para esos grandes formatos, pero sí tenemos varias salas en donde podemos hacer pequeño formato. ¿Cierto? Esa es la realidad que tenemos en Medellín, tenemos un público al cual queremos formar, entonces yo creo que eso naturalmente debería ser o va a ser una reacción que tenga la ciudad para poder para poder hacer que el teatro musical o la escena del teatro musical crezca. Perdón, que igual hay experiencias, como dice Andrés, contadas de teatro musical en pequeño formato o en mediano formato. Pues, digamos, en pequeño formato a veces se presentan cosas en centros comerciales, eso es teatro musical, aunque sea pues como corporativo, pero hay apuestas que se hacen ahí, y eso es creación para pequeño formato. Hace unos años se presentó, pues traído pues obviamente con licencia y pues licenciada la obra, se presentó un musical llamado Tic Tic Boom, que entraría como dentro de pequeño formato si lo comparamos con el gran formato. Ese se presentó en el Teatro del CES. Mateo es compositor de un musical que se llama En estado de desmemoria, que se presenta en pequeño teatro, que yo diría que es un musical de entre pequeño y mediano formato. En pequeño teatro se presenta El Principito, que es un musical, la versión de pequeño teatro, que es entre pequeño y mediano formato. O sea, sí hay experiencias, son muy pocas, pero también es lo que dice Andrés, y nosotros aquí no tenemos cultura de consumo de teatro musical. Pues en general. En general no, o sea, sí y ahora en hay, específico. sí hay, pero lo que pasa es que uno dice como, es que el teatro en Medellín es muy joven y el teatro musical es muy joven, y uno dice, pues, pero si el teatro musical tiene por ahí 15 o 20 años en Medellín, eso es ser muy joven. Sí. Pues en 20 años no se crea un hábito en la gente. Y el teatro que puede tener 70, 80 años, pues también es joven, pues porque es un asunto más del arraigo que uno tiene. Pero bueno, sí, eso es importante apostar a otros formatos. Que yo siento que también la conversación da pie para entrar a preguntar cuáles han sido esos principales retos que ha tenido el teatro musical en Medellín para consolidar procesos de formación
y también como procesos de proyección. O sea, me imagino que uno de los principales retos es que no hay un hábito de consumir teatro musical en la ciudad. Pero Ujú. entonces, además de eso, ¿qué otros retos también ustedes como escuela, como productor musical, han asumido en la ciudad para poder, sí, como de proyección y de procesos? Qué buena pregunta. Pues para mí el reto principal, digamos, en lo educativo, es mostrarle a la gente una forma diferente de formarse o formarse en algo distinto, en algo que es al mismo tiempo hay que estudiar danza, al mismo tiempo hay que estudiar canto y actuación, ¿cierto? Entonces hemos tenido que empezar con talleres y todas las escuelas en este momento en Medellín ofrecemos talleres de montaje con cierta profundización como en Neverland o talleres de iniciación, pero en general son talleres. O sea, no son escuelas de formación, no, perdón, escuelas, sí, escuelas de formación no formal, o informales, no, o son simplemente talleres, Son como, exacto, hacete de cuenta que o como módulos. es como cuando uno hace un curso. Ajá. Si uno, yo voy a hacer mi taller de teatro musical de los sábados, Ok. o 2 veces a la semana como en Neverland también. Pero no hay una escuela o una universidad en Medellín Amén. que ofrezca como el programa ¿Y en profesional. el mundo hay alguna escuela? Sí, total. claro. Un montón. En Bogotá está Misi, que es como lo Sí. más cercano que tenemos. Está la Pero Misi Sergio lleva todos los Arboleda. años. Y del Bosque. La Sergio Arboleda y la del Bosque. Que Misi, perdona ahí te interrumpo, o sea, Misi es una alianza con la Universidad del Rosario. O sea, la Universidad del Rosario Ujú. Es el que ofrece un certifica. pregrado en teatro musical que opera Misi. Opera Misi. Ujú. Y ya pues si uno sale de aquí, Perdón, la Sergio Arboleda tiene pregrado Sí. Sí, en teatro en musical. teatro musical. Upa. en Bogotá entonces hay 3 Sí. que conozcamos. Que Pero ya conozcamos. Si uno sale de aquí, pues en Argentina hay muchas, Ujú. México. en México hay muchas y ya pues en Estados Unidos están Estados todas. Unidos. ¿Y ustedes creen que qué dificultad ha existido o algo para no formalizar ese tipo de educación? Yo creo que ¿O porque se van? de entrada por es el el taller? consumo, obviamente, Ujú. porque Ajá. aquí Claro. yo creo que es la demanda, ¿cierto? Sí. Ok. En Medellín puntualmente, y que eso también lo hemos hablado mucho, es yo hice parte de la mayoría de Ujú. Medellín que odiaba el teatro musical o que no le gustaba. Porque es como, ay, no, de la nada empiezan a cantar. Ah, Claro, y es Eso como es que ahorita. desde mi autodescubrimiento, desde mí mismo me di cuenta que es como que, me da miedo ser sensible. Pues es como yo, Ujú. o sea, ese es mi yo. Después entendí como, uy, pero es que la música es un gran elemento para yo mostrar mi sensibilidad sin leerlo, por ejemplo. Entonces como que desde ahí me dejé atrapar. Pero sí, yo creo que es una cuestión de consumo, de alta demanda, de que necesitamos más demanda y que también a nivel, ¿cómo se dice esto? Sí, a nivel gubernamental, de una u otra manera, se vea esa necesidad. O sea, Ujú. mientras que ya se esté visibilizando esa necesidad y que el teatro musical ya está entrando y se está poniendo un poco febril, porque, o sea, ya lo llaman es a uno entidades a pedirle, sí queremos un show, pero de teatro musical, es como que, ay, mira. Es que, Está perdón, muy es que mal. si bien está nuevo el teatro musical en la ciudad, también la razón de que estemos acá sentados hablando de Ujú. esto es porque en los últimos 10 años ha crecido y en los últimos 5 años ha crecido muy rápido, Ujú. mucho, muy rápido. O sea, ya ustedes no van a encontrar, es que es un punto de inicio que a los que somos actores de teatro y Sí. los que somos como del arte, Puro. sí, como que a veces a uno como que dice como, pero es un punto de inicio porque se empieza a conectar con la gente desde otro nivel, es decir, ¿a qué voy? En este momento ustedes no ven a fin de año ningún centro comercial que no tenga una obra de teatro musical. Ujú. Ajá. O sea, pongan el nombre que quieran. O sea, si hay 1 o 2 que no tengan, pues no pasan de 2. Tiene Unicentro, tiene Molinos, tiene Tesoro, tiene La Central, tiene Mallorca, Santa Fe. tiene Santa Fe. O sea, hay espectáculos de teatro musical siempre. Entonces Sí. también, o sea, ha crecido. Pero lo que dice Teo es un tema de que tanto la gente quiere estudiarlo. Ujú. Yo voy a hablar un poquito también del lado, yo soy docente universitario, entonces como y he estado también como en procesos pues de, de creación pues y renovación curricular pues y conozco un poco, Acreditación. de acreditación también. Y digamos que hay como varias cosas como que se tienen en cuenta pues como para estos procesos, ¿cierto? Resulta que hoy las universidades tienen un tema,
¿cierto? Que viene desde pandemia. Y es que, pues digamos que hoy pues y esto para nadie es un secreto, pues digamos que hoy cada vez hay como menos chicos interesados en ir a estudiar, por lo menos una carrera pues de pregrado de 5 años, ¿cierto? Digamos que cuando nosotros crecimos, como que había una ruta muy obvia, era que si usted podía estudiar en universidad, pues era como la ruta obvia, ¿cierto? No todo el mundo podía, pero si usted podía, era como que era la ruta más obvia, ¿cierto? Usted iba a estudiar una carrera y listo. Hoy los chicos se preguntan, ¿quiero estudiar en universidad? O sea, ¿qué necesidad o qué tengo otras para cosas, ¿cierto? Otras Pues posibilidades tengo. digamos que porque hay muchas industrias que no, digamos que el título no tiene tanto peso, ¿cierto? O sea, si yo de pronto en el campo de la medicina, pues yo sí quiero que mi médico tenga el título ahí en la pared, ¿cierto? O el que me lo va, más o el ingeniero que me va a hacer el puente, O la casa. o el ingeniero que me va a hacer o la casa, ¿cierto? Ojalá, ojalá. Ojalá, en el mejor de los casos. Pero digamos que, por ejemplo, en las industrias creativas, digamos que si bien el título valida un poco, pues, como obviamente el conocimiento, pues digamos que hay otras cosas que tienen peso, ¿cierto? O sea, no te contratan por tu hoja de vida en términos de los pesos académicos que tengas. Tiene obviamente, de nuevo, un tema de validación, pero también es qué proyectos has hecho, con quién has trabajado, ¿cierto? Como que hay otras cosas que validan como el perfil tuyo, pues, dentro de las industrias creativas. Y resulta que a partir de pandemia y, pues, de los últimos años, es como que, por ejemplo, nomás poniendo un ejemplo, las industrias creativas empezaron a ser una posibilidad grande para los chicos, que antes no era tanto, antes habían carreras como más usuales, ¿sí o no? Entonces, y resulta que, por ejemplo, el teatro musical está en ese espectro, ¿cierto? En el que, bueno, resulta que la gente se metería, porque cuando uno va a hacer un programa, pues si uno va a hacer una renovación curricular, uno hace otra vez un estudio de mercado, ¿cierto? A mí me tocó hacer hace un par de años, pues la renovación curricular del programa de Ingeniería de Sonido. Y para uno hacer eso, pues digamos que teníamos un programa que estaba en el corte estaba en el 2013. Y lo íbamos digamos, a renovar a 2023, de 22, perdón. Entonces, en ese momento hicimos un estudio de mercado, ¿cierto? ¿Cómo está hoy el mercado? ¿Dónde están los profesionales? ¿Dónde está la oferta? ¿Cierto? ¿Dónde está la demanda? Y entonces, pues uno ahí se encuentra cosas y se encuentra, venga, es que la gente sí está estudiando esto, el mercado o las industrias sí están demandando ingenieros de sonido, en qué carreras, con qué perfiles, ¿cierto? Toda la cosa. Y pues digamos que eso es un ejercicio que si una universidad quiere meterse en eso, va a hacer con el teatro musical, ¿cierto? Y entonces pues digamos que el tema de hacer un pregrado no es, por ejemplo, no es una cosa pues como menor. Entonces pues yo creo que eso ha sido de pronto pues como que estamos en un punto como interesante que yo creo que podemos llegar a medida que va creciendo la escena, pero las universidades están tendiendo a hacer cosas bien interesantes y es como generar otras ofertas académicas, digamos, no tan largas, ¿cierto? Se está tendiendo a eso, a hacer más cursos, a hacer más diplomados, a hacer de pronto una certificación de conocimientos académicos, que son pues ya no pregrados, pero sí son como digamos técnicos laborales, por ejemplo. Técnicos laborales, como ciertas insignias o ciertos checks que va teniendo la gente, porque la gente ya no está tendiendo tanto a hacer carreras tan largas, sino que va haciendo un perfil profesional basado en ciertos conocimientos, y yo me voy siendo un profesional único. Entonces yo creo que por ahí como que va la cosa. ¿Qué sería lo natural, pensaría yo? ¿Qué es lo que hizo MISI o lo que se hace pues en muchas partes? Es, por ejemplo, que las universidades lleguen y hagan una alianza con Nederland, con el que sea que sepa del asunto, y vengamos a hacer una alianza y vamos a montar este curso. Después de ese curso podrá hacer un diplomado, pero no es lo mismo un curso que hizo Nederland, que es educación no formal y que está súper bien, pero pues digamos que ya cuando una universidad pues te la respalda, pues empieza a pasar otras cosas en la hoja de vida, sobre todo pues cuando quiero como robustecer la hoja de vida. Entonces que eso migre después a diplomados, como que eso creo que va a ir apareciendo pues de esa manera. Que incluso el Ministerio de Cultura viene haciendo eso, tiene el apoyo, o sea, el ministerio como que tiene la idea y tiene el apoyo en
en los territorios de alguna universidad o algo y certifica como técnicos laborales basados en la experiencia que ya tiene, porque ahorita, por ejemplo, van a hacer el de producción, ¿cómo es que se llama? De gestión. No, es de producción de espectáculos producción y de entonces espectáculos, era mínimo debes tener experiencia en 5 años, te validamos eso y ya virtualmente Sí, ya, yo le hice tú haces unas clases, 144 certi- clases y tienes tu certificado. Claro, las Entonces, universidades promoción artística. empiezan a tener eso también como rutas de aprendizaje. Es que las Ujú. universidades ahorita están como viendo formas alternativas a no solo la carrera de pregrado. Y es como, venga, y usted hace este curso, y si hace este otro, pero si hace este otro y este otro, entonces ya tiene una certificación un poquito más grande. Sí, sí. Y entonces, pues digamos que yo creo que por ahí va el futuro también de la profesionalización como del asunto, o de la formalización, que era lo que hablábamos, que también es un factor para que la escena crezca, ¿cierto? Porque hoy también hay una cosa súper tesa y yo creo que Mateo y Camilo pues saben esto mejor que yo, pero es como que hoy, bueno, obviamente en las academias se dan las 3 disciplinas, pero digamos que a nivel profesional hay gente muy buena, pero normalmente como que van teniendo unos perfiles específicos, ¿no? Como que son cantantes que aprendieron a, ¿cierto? A actuar un Sí. poco y a bailar un poco, o son bailarines muy tesos que tienen como las competencias mínimas para esto, ¿cierto? Pero profesionales integrales formados en teatro musical, pues como no ha habido, pues digamos que no se ve tanto de eso. bueno, digamos ahorita tocaste un tema que decía como estoy buscando dramaturgos. ¿Qué de diferente puede tener hacer dramaturgia para teatro musical? ¿O simplemente es la escritura de la historia? ¿O sí debe tener un conocimiento? Pues obviamente sí, pero ¿qué tan específico tiene que ser para poder llegar a ser un dramaturgo del teatro musical? Tengo a mi lado derecho, y aquí vuelvo a tirar la pelota porque tengo a mi lado derecho un dramaturgo de teatro dramático y de teatro musical. Ok. No sé qué Cami nos puede responder eso. Pues mira, básicamente yo diría, lo primero es entender que el teatro musical es un género que todo el tiempo apela a la emoción, a la emocionalidad del público, Sí. ¿cierto? El teatro, digamos el teatro dramático tradicional, el que nosotros estudiamos, es un teatro que no tiene sus momentos como climáticos y tiene sus momentos un poco más, digamos, profundos en la psicología, en los personajes, etcétera. Que no es comparable porque son cosas diferentes. Sí. Y como partimos de la primera definición que mis amiguitos me hicieron decir, y es que es una puesta en escena en la que se necesita la música para contar la historia, pues entonces tú te puedes aprovechar de eso inicialmente para contar parte de los momentos más emocionales de los personajes a través de canciones. De ahí es donde vienen las canciones como el I Wish I Want del protagonista. Y es que claro, en el teatro tradicional sería como un monólogo, Sí. un soliloquio pues, pero cuando lo pasas al teatro musical, ese es el momento en el que el protagonista le está diciendo al público, vengo de acá, esto es lo que me pasa, pero voy para allá, ¿cierto? Entonces, claro, lo que hace el teatro musical es explotar la emocionalidad de los momentos, pues como el potencial emocional de los momentos a través de la música. Que entonces para uno escribir una obra de esas, primero tiene que conocer mucho teatro musical. Pues conocer no me refiero a ser un intelectual, no, haber visto mucho teatro musical y saber cómo funciona y que a uno le guste. Pues yo pienso que si a uno no le gusta va a ser bien imposible escribir algo bueno, pues. Entonces es saber, por ejemplo, que un protagonista va a cantar una canción y si es su canción representativa, en el caso de Mateo y yo, que trabajamos juntos hace muchos años, entonces yo ya conozco también Mateo cómo compone. Y entonces él sabe que, yo sé que él sabe que si yo le pongo aquí una letra y 20 o 30 páginas después le pongo una letra muy similar, él ya sabe que yo quiero que él retome un motivo musical de acá para que lo ponga acá y emocionalmente conecte los dos puntos. Entonces, es ver de qué manera todo el tiempo al público se le está, perdón la expresión, como entreteniendo, porque eso pues tiene como sus matices, pero sí es todo el tiempo al público como que de una cosa... Digamos cautivo. Bueno, exacto, gracias. Muy bien, me gusta todo el tiempo hay que estar cautivando al público.
sí te puedo decir que así como para escribir teatro no hay una fórmula, para escribir teatro musical no hay una fórmula única, Sí. única, porque uno dice, sí, pues en algún momento, yo escribiendo, en un momento digo, bueno, por aquí debe haber un número productor, pues un número grande de mucha gente, y eso como que se van juntando las cosas y uno va diciendo, hay muchos personajes aquí, este es un momento, pongámoslo. Pero no es, o sea, si aplicas una fórmula, empieza como a ser vacío y a ser como... Sí, yo iba a complementar también, sobre todo con la pregunta que me hiciste, es que igual una manera importante es atreverse a hacerlo, o sea, en el caso pues del dramaturgo, y que mi invitación era como un dramaturgo, ¿cierto? Y que quiera contar algo y sentémonos y hablemos, como de poder construir a través de eso que queremos decir, porque... Y me retomo un poquito al tema de los formatos de las salas en Medellín. Yo siento que estamos en un momento importante, así Broadway está en crisis en este momento en Estados Unidos, que ha sido como referente para muchos países, está en crisis económica muy fuerte. Pero creo que estamos en la oportunidad de construir a la colombiana, a la Medellín, teatro musical, que es como voltear la torta. No, o sea, la sala no se tiene que adaptar. Nosotros nos podemos adaptar a creación específica para esas salas. Y los dramaturgos de Medellín pueden también construir a su manera y a nuestra forma teatro musical. Claro que esa es la otra, que cuando uno... Es que sí cuesta mucho cuando tenemos tantísimos años de conocer el teatro musical de una sola forma. Sí. Cuesta demasiado uno salirse de esa forma, aunque uno tenga esa voluntad, ¿cierto? Digamos que en ese sentido, a mí escribiendo junto con Teo me ha ayudado mucho, que yo siempre pienso que él habla de sus composiciones como algo ecléctico, pues como que no es un solo género, no es una sola forma. Entonces yo cuando escribo para algo que va a trabajar Mateo, me siento como muy libre, porque yo digo, esto es lo que yo pienso. Pero amorcito, me da relación Sí. acá. Esto es lo que yo pienso. Cuando yo escribo, yo digo, yo que estoy aquí en mi cabeza, por allá atrás, hay una ahorita que dice, Mateo lo va a resolver. Mateo va a saber Ya qué hacer. Mateo sabe que... Él va a saber qué hacer. Entonces, creo espérate, también- pero entonces es importante de lo que Teo dice es parce, tenemos que entender que así como no somos Shakespeare, aunque nos guste Shakespeare, no queremos escribir como Shakespeare. O sea, queremos contar la historia de nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene yo aquí venir a hablar de, no sé, voy a poner cualquier ejemplo? Voy a poner un ejemplo que es impopular. Pero no funable. No, todo está Creo. bien. Todo está, todo está bien. Los de teatro, la gente que sabe de teatro musical de pronto sea como, pero no importa. Pero yo siempre me he cuestionado. Hay mucha gente que quiere hacer una traducción oficial de Hamilton y presentarla en estos países. En mi opinión es muy bueno por ver el show y muy bueno por escuchar a Hamilton en español, pero eso no es nuestra historia. O sea, no estamos no estoy contando yo nada que apele a nosotros. Entonces lo que dice Mateo es, busquemos crear algo nosotros. Ya, perdón, continúa. Que lo que tú decías del referente que tenemos, ¿cierto?, de teatro musical, creo que también ahí viene o interviene mucho el tipo de audiencia, porque las audiencias siempre, o los públicos, siempre van a querer ir a ver algo tipo Broadway, tipo Hollywood y todo eso, Disney. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer esa formación de públicos para eso que queremos contar de lo que pasa en la cotidianidad o lo que ustedes quieren decir de lo que pasa en Medellín, ¿cierto? De esas historias reales y de esas historias que tenemos acá. Yo quiero agregar ahí algo, es que desde el concepto se puede empezar a tratar como de pronto teatro musical colombiano, o sea, contando nuestras propias historias, porque nosotros conocemos esos referentes de Broadway, de Hollywood, pero entonces... ¿Cómo se empieza también a tocar el concepto de lo colombiano en ese teatro musical? Existe incluso a nivel latinoamericano un concepto, pues un tipo de teatro musical que se llama teatro musical criollo. Y que trabaja esas estéticas. Primero, si lo vemos desde el lado teórico, que Cami sabe mucho más que de eso, eso sería más que todo un teatro musical conceptual, ¿cierto? Porque él puede ser atravesado de muchas maneras, no necesariamente por una historia, inicio, nudo, desenlace, sino también por una revista, pues mostrar números o momentos y ya. Hay muchas formas. Pero sí, efectivamente se puede construir perfectamente el tipo de teatro musical a la colombiana. Colombo teatro musical. No sé cómo Es que no Pero es un concepto que tú lo puedes crear y tú puedes definir cómo se va a llamar. es que no hay que ir en contra, no hay que ir en contra de
Es decir, no se trata de ir en contra de lo que conocemos como teatro musical, Broadway, Hollywood, Disney, etcétera. Total. No es ir en contra, pero si tú quieres hacer algo nuevo, debes conocer el origen de lo que quieres transformar. Entonces, claro, si no hubiéramos tenido Broadway, Hollywood, Disney, todo eso, no tendríamos una base para crear algo que al principio seguro se va a parecer mucho y que se puede ir transformando al interior. Igual, otro aporte pequeño, pues si nos vamos y nos remontamos a la historia del mismo teatro musical broadwaytiano, eso surgió de una manera también muy natural y muy progresiva. Aquí también puede surgir perfectamente otro estilo, otra forma, a nuestra necesidad. O a lo que queremos contar. O a lo que- sí, ya Porque, lo queremos. digamos, en los montajes que ustedes han realizado en los talleres o en las escuelas, ¿esas historias son basadas en qué? O sea, los chicos tienen injerencia ahí, los chicos ayudan a escribir, o son ustedes quienes dicen, bueno, o no sé cuánto dure el taller, vamos a hablar sobre esto que está pasando. O esas historias no son las cotidianas. Importantísima pregunta, me encanta. Yo creo que Cami también... Bueno, empiezo yo, para que no hacer el, pa' que como el Cami no- patrón, para romper el patrón. Pero sí, en Neverland por lo pronto estamos apuntando un poco a las creaciones colectivas pequeñas. Ok. En algunas clases los profes están fomentando esos espacios de, bueno, si bien no somos músicos profesionales, actores profesionales y demás, podemos crear historias. Y a través de esa creación de historias, pues podemos coger una canción que ya exista y la podemos poner y construirla, ¿cierto? Y yo creo que la palabra que estamos buscando, y yo sé que Cami también, es identitario. Es que justamente sintamos cada vez más que la historia también es nuestra. Pero pues también tengo que decir que también siguiendo lo que dice Cami, como hay que conocer esos otros formatos, esas líneas de otros lados, en Neverland por lo pronto sí también hacemos repertorio de Broadway, repertorio universal también, off-Broadway también, porque es necesario conocerlo, vivirlo, pero entonces por eso también estamos apuntando como esa creación colectiva de a poco. Qué chévere. Pues yo en las clases que doy en pequeño teatro en el taller, el 95% de estos 11 años han sido teatro de repertorio de Broadway. Pues han sido obras conocidas por todos, Aladdin, Hairspray, West Side Story, bueno, todos, bueno, puras obras conocidas. Tuvimos un semestre, una experiencia muy bella, Mateo y yo, adaptando una obra de teatro dramático tradicional de Bertolt Brecht. Yo hice una adaptación para ponerle música y canciones, y eso pues nos fue bien, pero fue un experimento. Pero la gran mayoría de las cosas que yo hago en pequeño teatro con los talleres es teatro de repertorio tradicional. ¿Por qué? Es porque a mí me parece que los pelados van a estudiar danza, canto y actuación, que no es fácil, y las tres juntas. Entonces para mí es como qué bueno que sea una obra, una historia que ellos conozcan y les emocione. Y que, digamos, como que digan como, ay, sí, Aladino, ay, sí, Shrek, o lo que sea. Bueno, pero es porque es una forma conocida por los profes y que nos sirve como pretexto para desarrollar algunas habilidades en ellos. Pero lo que hace Neverland, lo que está diciendo Mateo de esas pequeñas creaciones, ese es el camino. Y yo ahí quiero destacar, por ejemplo, a Teatro Musical de Colombia, que es una escuela que tiene como su principal bandera la creación. O sea, ellos llevan, pues de existencia, llevan más de 10 años, me parece que son 12 o 13 años los que llevan de existencia, y siempre han hecho teatro musical original. Siempre. Una de las obras de pequeño formato, que han funcionado en Medellín de teatro musical, casi siempre son de Teatro Musical de Colombia también. El Reanimador, La Tonada Siniestra, No Molestar, Colomo, bueno, obras que ellos tienen. Y ellos siempre, en su montaje final de año de la escuela, ellos hacen una obra con toda la escuela que es obra original. O es una adaptación de una historia, de un cuento, pero es original. Pero Texto sigue original, siendo gran música formato. original. Porque Sí. si esto a la escuela, me imagino que los involucran Pues, a todos y sí, ahí se trata ya... de que sea gran formato, sí. Pero básicamente para mí es la enseñanza parte de lo conocido para llegar a otras cosas. Yo creo que los profesionales, los que nos dedicamos a la creación, no los estudiantes, los que nos dedicamos a la creación sí tenemos como un poco más de
digamos, como de ese llamado a buscar una forma propia, identitaria. Listo, dándole pues como ya un cierre, porque ya el tiempo Esta se nos... conversación tan se nos- nutritiva. Además, hay mucha tela por cortar. Es hay que mucho nosotros por- hablamos Nosotros nos mucho. regamos. por Nosotros hablar. hablamos mucho, Y qué bueno, creo pena. que también es empezar a generar esos espacios. Súper. Yo hablaba incluso con Andrés como que nosotros, pues, Compañía hace parte de Platea, y Platea también surge como ese reconocimiento, y también pues nos interesa mucho poner las conversaciones en los escenarios de la ciudad. Entonces pues la invitación también para que sigamos esas conversaciones y vamos involucrando también a las audiencias y a los públicos para que realmente sí hagamos esa parte del consumo, que es muy importante, el consumo cultural, no solo ir a cine, pues ir a cine es súper importante, ir a conciertos, a ir a museos, todo. ¿Ustedes qué piensan cuál es el camino que debemos empezar a elaborar como para que el teatro musical empiece a ser un representativo de la ciudad? Y eso que decías como de la identidad también, o sea, nosotros somos muy musicales, Medellín es muy musical. ¿Cómo podemos empezar a elaborar como ese caminito? Yo quiero empezar porque mi respuesta es corta. Hacer todo el teatro musical que se pueda. Okay. Todo el que se pueda. Así, y perseverar, o sea, ser tercos y ser persistentes. Una cosita antes de que se me ocurría ahorita, y es como que el teatro musical siempre lo hemos pensado como para niños. ¿Es para niños o ahí cabemos En todos? absoluto, todo el mundo cabe. Pues el teatro es para niños o cabemos todos. El teatro no musical, el teatro es para niños o cabemos todos. Cabemos mismo. todos. Ok. Son historias. Sí, pues yo creo que el camino ya lo estamos diciendo hace rato en esta conversación. Y justamente tiene que ver con que tenemos que hacernos dueños de nuestras historias y nuestras obras. Gracias a la vida, Colombia no se queda callado. Entonces hay mucha forma de manifestar todo lo que nos sucede, lo que nos ha sucedido y lo que nos va a suceder. Pero justamente es como que simplemente entender que para que alguien pueda consumir lo que yo quiero entregar, también hay que hacerlo partícipe. Entonces, esa es la respuesta como tal, y vuelvo y pues retomo la palabra de ser identitarios en las obras. Pues que las obras no necesariamente tienen que contar la historia del otro, pero si suena una cumbia, yo sé que inmediatamente la persona va a vibrar. Entonces es como ese tipo de cosas. Por ahí dejo ya la píldora. Yo creo que el camino de entrada y en este momento es que las personas que estamos inmersas y que hacemos teatro musical nos aliemos más. Para mí eso es, o sea, tener una escena por chiquita pero fuerte, ¿cierto? Porque digamos que ahorita tenemos varios actores haciendo cosas muy buenas, tenemos el talento es muy bueno acá, por lo menos en Colombia y en Medellín específicamente hay mucho talento. Siento yo desde la percepción, y yo tengo la fortuna como de tener un rol un poco muy transversal, ¿cierto? O sea, el rol técnico es muy, muy transversal, y cuando se va especializando es todavía pues como más. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con varios actores en este caso del teatro musical en la ciudad, pero a mí me encantaría ver espacios, festivales, me encantaría ver obras conjuntas o puestas en escena. No existe un festival. No existe Va a ahorita un existir. festival. Va a existir. Eso, Va a existir. Entonces yo creo que ese tipo de apuestas, bueno, y dando acá una cuñita, acá con Mateo y con Camilo y con otra compañera tenemos un podcast dedicado específicamente a hablar de teatro musical que se llama Avenida Podcast. En este momento pues ya lanzamos el piloto, bueno, no sé cuándo va a salir este episodio, de pronto ya tenemos un segundo, pero en este momento tenemos pues el piloto lanzado, lo pueden encontrar en YouTube, Avenida Podcast, también en Spotify. ¿Cierto? Súper para que sigamos como con estas conversaciones, mucho que aprender también, Muchísimo. mucho que gestionar, pues, lo hablo como desde la parte de la gestión que ahí Muchas se me ideas, ilumina muchas todo, ideas. sí, y después digo, ay, yo por qué me metí en esto, pero bueno, no, nada, agradecer que estén acá, agradecer que están haciendo esto en la ciudad, que están presentes, que es una forma distinta de ver y disfrutar del teatro, y bueno. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por resistir y por seguir creando. Esto fue Sístole.
seguiremos conversando con las personas que hacen posibles las artes vivas en la ciudad. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por el Gracias a espacio. ustedes, Muchas gracias. gracias.